Hoy aprenderemos a cómo exportar un documento de Excel y dicho documento va a contener la información que se encuentra en la tabla de nuestra base de datos. Empecemos. En primer lugar nos vamos a ir al documento web.php y en este espacio de aquí vamos a agregar a una nueva ruta y para ello vamos a utilizar a la función get de esta manera y dicha ruta va a decir frutas diagonal exportar. Y luego también vamos a utilizar el controlador, pero en este caso vamos a crear a una nueva función dentro del controlador y dicha función se va a llamar exportar. Ahora vamos a extraer toda la información que se encuentra en la base de datos para de esa manera poder mostrarlo en la pantalla. Y para ello nos vamos a ir al controlador y ahora nos vamos a enfocar en la función index. Y en este espacio de aquí, en primer lugar vamos a crear una variable lo cual lo vamos a llamar frutas. Y luego vamos a utilizar al modelo fruta. Seguido vamos a utilizar a la función O para de esa manera extraer todo lo que se encuentre en la tabla frutas y de esa manera almacenarlo en esta variable. Y ahora vamos a pasar toda esa información a la vista y para ello podríamos utilizar a la función with de esta manera. Y dentro de los paréntesis creamos a una variable lo cual vamos a llamar frutas. Y luego el segundo parámetro de esta función va a ser la variable frutas. Y de esa manera le estaríamos pasando toda la información que se encuentra en la tabla frutas a nuestra vista. Y ahora para poder mostrar esa información en la pantalla nos vamos a ir a la vista. Y luego en este espacio de aquí voy a utilizar una etiqueta de div para de esa manera utilizar a la clase row. Y ahora voy a utilizar a la directiva if. En la parte de abajo vamos a cerrar a dicha directiva. Y dentro de los paréntesis vamos a utilizar a la función count para analizar el arreglo frutas que le estamos pasando. Y de esa manera decir que si estamos obteniendo valor para este arreglo, que es lo que debe pasar, debemos mostrar dicha información en la pantalla. Y para ello vamos a utilizar la etiqueta de table. Asimismo vamos a utilizar la clase table y luego a otra clase la cual se llama table-striped. Y luego en este espacio de aquí voy a utilizar a la etiqueta de header escribiendo thead de esta manera. Y luego utilizo la etiqueta de fila. Y ahora en este espacio de aquí para poder estipular todos los encabezados o headers simplemente voy a copiar y pegar este código. Y de esa manera vamos a tener un encabezado para el nombre de la fruta, el código, precio, cantidad, impuesto y fecha. Ahora afuera de la etiqueta de encabezado vamos a utilizar a la directiva for each. Y luego debajo vamos a cerrar a dicha directiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a iterar? Vamos a iterar a los valores del arreglo frutas. Entonces, escribimos frutas as y luego creamos a una variable lo cual vamos a llamar fruta. Y luego en este espacio de aquí utilizamos las etiquetas de fila. Y luego utilizamos a la etiqueta de columna para de esa manera poder mostrar el nombre de la fruta. Y para ello vamos a utilizar a la variable fruta en este espacio de aquí. Y ahora como vamos a mostrar el nombre, simplemente escribimos fruta. Y luego debajo vamos a mostrar el código, precio, cantidad, impuesto y fecha de la fruta. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y podemos ver toda la información que se encuentra en la tabla frutas. Podemos ver el nombre, código, precio, cantidad, impuesto y la fecha. Correcto. Ahora le vamos a dar una funcionalidad al botón exportar para poder exportar toda esta información en un documento de Excel. Entonces recuerden que hemos creado a la ruta frutas diagonal exportar, la cual está utilizando al controlador y dentro de este controlador vamos a crear a la función exportar. Entonces nos vamos a dicho controlador y en la parte de abajo vamos a crear a dicha función. Entonces en ese espacio de aquí escribimos public function seguido del nombre de la función, el cual es exportar. Ahora dentro de esta función vamos a utilizar a la clase Excel. Seguido utilizamos a la función create. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la tabla, en este caso escribimos frutas. Luego el segundo parámetro va a ser una función, el cual va a recibir un parámetro y lo vamos a llamar Excel. Y luego afuera de los paréntesis utilizamos la palabra use, paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a pasarle el parámetro frutas, de esta manera. Ahora en este espacio de aquí vamos a utilizar este parámetro Excel. Entonces en este espacio de aquí escribimos Excel. Luego utilizamos a la función sheet. Y el primer parámetro que le vamos a pasar va a decir exportar. Y luego el segundo parámetro va a ser una función. Y le vamos a pasar el parámetro sheet. Y luego volvemos a hacer algo muy similar al ejemplo anterior. Es decir, escribimos use, paréntesis, y luego volvemos a pasar frutas. Ahora en este espacio de aquí escribimos sheet,
seguido de la función fromArray. Y de esa manera obtener todo lo que se encuentra en la tabla frutas. Y le vamos a pasar el parámetro frutas. Y luego en la parte de abajo, es decir, en este espacio de aquí, vamos a exportar toda la información. Y para ello vamos a utilizar a la función export. Y dentro de los paréntesis escribimos XLS. Ahora finalmente, para poder extraer toda la información, recuerden que estamos utilizando el modelo. Y para ello simplemente podríamos escribir el modelo fruta, seguido de la función O, y todo esto lo vamos a almacenar en la variable frutas de esta manera. Ahora finalmente, para poder darle una funcionalidad al botón exportar, nos vamos a ir a la vista, y en este espacio de aquí vamos a agregar un formulario. Es decir, que vamos a copiar este código, y ahora vamos a utilizar etiquetas de form. Y en este espacio de aquí vamos a pegar el código que acabamos de copiar. Ahora el valor del atributo action va a ser una ruta. Entonces para ello utilizamos las llaves, luego la función URL. Y dentro de los paréntesis escribimos frutas, una diagonal, exportar. Y también le pasaríamos el atributo entype. Entonces podríamos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí. Y luego, como estamos obteniendo la información del servidor, no va a ser necesario utilizar al método post. Entonces lo borramos, lo guardamos y nos vamos al navegador. Y luego le damos clic en el botón exportar. Podemos ver que acabamos de exportar al documento de Excel. Entonces le damos clic y podemos ver al documento frutas, que contiene toda la información que es almacenado en la tabla frutas. Correcto. Entonces de esa manera hemos aprendido a cómo exportar un documento de tipo Excel, el cual contiene la información de una tabla que se encuentra en la base de datos.